Bien, estamos aquí con el doctor Wilfredo Pedraza, asesor presidencial. Wilfredo, buenas noches, gracias por estar en Redes y Poder. Buenas noches, Alfonso. Un gusto estar aquí. Wilfredo, el presidente de la República está de viaje en España, de viaje oficial, y se ha referido de varias maneras y en varios tonos a diferentes, digamos, grupos. Por un lado, al Congreso, por otro lado, al Poder Judicial o en todo caso a la comisión que lo investiga y también a la prensa. Comencemos por esta última, ¿no? Da la impresión que el presidente tiene como, digamos, algunos fantasmas en realidad que lo persiguen y él lo señala con frecuencia. La pregunta que te hago es, en el caso de la prensa, ¿no es cierto? Él ha dicho que esto de alguna manera, es decir, su baja popularidad o la sensación que existe sobre ese tema tiene que ver con la concentración de medios o con una suerte de conspiración que existe con respecto de su gobierno. ¿Cuál es tu opinión al respecto? A ver, de hecho, desde el Ejecutivo se percibe una campaña contra el presidente, contra su esposa, atacando un valor que era y es la fortaleza del gobierno, la honestidad. Si es campaña o no es campaña, o es coincidencia en la línea editorial de los medios, es un tema que el público lo definirá. Desde el Ejecutivo se estima que hay una campaña, y por eso el presidente lo señala expresamente, y para eso basta ver en realidad los titulares de todos los días, hace más de 2 meses, un tema continuo, recurrente, muchas primeras planas, y por eso creo que con toda legitimidad él cree que hay una campaña. Y esto, Wilfredo, nos lleva a pensar de que la campaña, digamos, ya impactó en la sociedad civil, es decir, los ciudadanos han creído esa campaña si existiera, ¿no? Si fuera cierto lo que dice, digamos, la versión presidencial o la versión del gobierno. Mi impresión es que sí, que la campaña vinculado al tema de honestidad, de gastos excesivos, financiamiento oscuro, etcétera, sí ha calado en la comunidad. La encuesta última lo dice, muchas personas, la mayoría cree que Nadine Heredia está vinculada a la corrupción. Evidentemente, desde el Ejecutivo se afirma que eso es inexacto, que puede haber un tema de confusión, que ella nunca declaró sus cuentas porque no tenía la obligación de hacerlo, pero que bajo ninguna circunstancia hay dinero que provenga de recursos públicos, menos del narcotráfico o de una fuente ilegal. Todo se explicará y se está explicando progresivamente, de manera que en esa idea, sí, pues hay campaña que está afectando la credibilidad y atribuimos a eso la escasa aceptación hoy en las encuestas. Ya, ahora, no es que existe un legítimo derecho de los medios de poder preguntar por movimientos que pueden parecer, con todo respeto también, extraños. Sin duda, yo creo movimientos de dinero, me refiero, que pueden ser inexplicables para algunas personas y para algunos medios y, por cierto, también a los ciudadanos. Creo que sí, creo que sin duda a nadie puede discutir que en el país hay una libertad irrestricta a la expresión, ¿verdad? Sin embargo, eso no impide que el presidente exprese su incomodidad o su posición respecto al tema. Hoy, por ejemplo, un medio en el titular recoge, y creo que de manera indebida, aquello que la señora Llanos dijo ayer en la comisión Belaúnde del Ocio. Entonces, yo creo que una cosa es lo que el presidente dice, y porque lo siente, y otra cosa es, y muy diferente, que haga algo que pueda afectar esa libertad de expresión a pesar de lo que él denuncia. De manera que yo diría que aquí hay libertad de expresión absoluta, no se afectan las empresas ni las editoriales, nada en lo absoluto, de manera que es también, yo diría, su expresión de libertad. Sí, pero el presidente da la impresión por momentos que confunde el rol que debería tener, ¿no? Porque siendo presidente de la República, él debería estar por encima de esta discusión y no inmerso en ella. Él no debería ser parte y menos defensor de su esposa, porque justamente lo que muchos señalan en los medios es que el presidente debería de ser alguien que guarda la distancia justamente porque su esposa, según la versión del gobierno, es inocente. Por lo tanto, si confiamos, y tenemos que hacerlo, en el Poder Judicial, la pregunta que muchos hacemos es ¿por qué no dejar que la señora se defienda? ¿Y por qué el presidente de la República del Perú
debe tomar partido en esa defensa, si no le corresponde hacerlo como tal. Yo estaría de acuerdo con usted, Alfonso, si el tratamiento del tema fuera ponderado, pero no es ponderado. Yo creo que en este esquema se mezcla la propia figura del presidente y, por supuesto, la de su esposa. Si el tratamiento fuera adecuado, respetuoso con el presidente, sin duda habría que exigirle reciprocidad, pero al presidente se dice todos los días que si un incapaz, hasta Becerril se atreve a plantear temas de capacidad, y en tonos que la verdad nunca había visto con otro presidente ni en otro país, de manera que yo me temo que los parámetros de medición están siendo diferentes. Sí, pero Wilfredo, en el Perú tenemos la capacidad para poder decir lo que queramos en libertad. Y si el presidente reacciona de una manera porque Becerril es su medida, se está poniendo en todo caso al nivel de Becerril, pero el presidente está en un nivel, entiendo y entendemos, superior a cualquier persona que lo pueda insultar, cualquier medio, cualquiera, el más poderoso que le diga lo que sea al presidente, el presidente debería mirarlo de otra manera porque él no debería contestar en principio, porque si va a contestar a los insultos un jefe de Estado, creo que ahí, por eso es que hay una pregunta en torno a, pero ¿por qué el presidente toma esa posición? La referencia a Becerril es únicamente porque es el extremo de una situación así. Pero a ver, jefe de Estado, yo creo que todos tenemos la obligación de respetar la imagen de quien nos representa, nos guste o no, a todos en el país. Pero el trato, el maltrato a él y a su esposa de modo constante, o sea, de corrupto, de incapaz, de falta de pantalones y toda la sarta de adjetivos que todos los días se expresa, yo creo que en ocasiones las reacciones del presidente me parecen legítimas. Bien, entonces yo pregunto una cosa. Ustedes tú, Wilfredo, eres un asesor del presidente de la República, has sido ministro de Estado, estás cerca del gobierno, cerca del poder, y hablas con el presidente, me imagino, con frecuencia cuando te lo pide. Pero, ¿contradices al presidente para darle un consejo presidencial de parte tuya? Por supuesto. O sea, el presidente es una persona que escucha, que si no, no estaría ahí. O sea, yo no le hago el chiseñor en nada. Opino lo que mi convicción, mi conocimiento me permite, y por supuesto, él, a quien le corresponde tomar la decisión, y la toma. Y no Esa es una regla básica en toda asesoría, digamos, profesional, digamos, en asesoría, ¿no? Pero también en el entorno del presidente. Esta visión de que todos le agachan la cabeza a él o a Nadine es una ficción, en verdad. Las reuniones con él son no tensas siempre, diríamos, tampoco son horizontales, pero tampoco son verticales, digamos. Hay un espacio de diálogo y cada uno dice lo que quiere decir. Si esto es así, si la versión que corresponde a la realidad es la que señalas tú, y lo que vemos afuera es el imaginario popular deformado por la prensa o por una campaña, ¿qué es lo que ustedes están haciendo para poder cambiar esa percepción? ¿Te refieres a la imagen política? Me imagino, claro, la imagen política es una imagen que está mellada, sin duda. El 10% de popularidad del gobierno señala claramente que no está clara la situación. O sea, el presidente dice una cosa, la gente no le cree, no ve obras, siente que hay corrupción y siente que falta liderazgo, como se señala en todas partes. Entonces, eso es algo que la gente percibe en la calle. Uno toma un taxi de gente que no lee periódicos inclusive y te dice que esa es la percepción. Entonces, la pregunta es, ustedes frente a esa realidad, porque ya me dices ahora algo interesante, por lo menos ustedes son conscientes que eso es real. No importa si ya la ciudadanía se compró ese tema, digamos, pero eso es una realidad. La pregunta es, frente a la realidad de que la opinión pública ha sido contaminada ya por la prensa, la pregunta es, ¿cómo piensan revertir esta situación? Porque gobernar así es complicado para el país. A ver, dos temas. Pensamos que sin duda las campañas generan un efecto, pero pensamos también que se trata de zonas urbanas. Yo personalmente veo que cuando el presidente viaja al interior del país, el nivel de recepción es absolutamente diferente. Hay mucha calidez, mucha comunicación y las obras del gobierno están fundamentalmente en las zonas periféricas, en la zona rural del país donde las encuestas no llegan. En segundo lugar, ¿qué se hace? Pues se trata de comunicar. Comunicar no es muy difícil en el país, primero porque somos autocríticos, no tenemos una vocería adecuada, ni en el Congreso, ni en el Ejecutivo. Eso es un tema real.
pero tampoco tenemos mucho acceso al tema de medios. Hoy el presidente está en España en temas nacionales importantes y la verdad más importante son declaraciones discolares de algún personaje de ayer. Pero creo que lo más importante es que a pesar de esa inestabilidad y de la posición crítica del presidente sobre la campaña, uno, hay libertad de prensa irrestricta. Dos, el país sigue creciendo con todas las dificultades. Las instituciones funcionan plenamente. Poder Judicial, Fiscalía, la Contraloría, los órganos de contrapeso funcionan con absoluta estabilidad y por tanto creo que hay una situación que desde mi punto de vista, complicada por las encuestas, pero que no pone al país en una situación de descalabro porque apaga la televisión, no veas medios y puedes, la verdad, ver un país que camina. Pero tendrías que apagar también en Internet, porque en las redes sociales dicen cosas gruesas también contra el gobierno. Obviamente eso no es posible. Lo que quiero decir es que a pesar de toda esa situación tan compleja como en ocasiones se presenta, está también el otro factor que es también real, que el país camina, que las instituciones funcionan y que la democracia, creo, se fortalece. Este es un gobierno democrático. Bien, Wilfredo, vamos a una pequeña pausa comercial y regresamos con más en Redes y Poder. Permiso, amigos.